Y en estas fechas, hermanos, de Semana Santa, en muchas partes del mundo conmemoran la pasión de Cristo, ¿no es cierto? Es más, todos sabemos que aquí en Coajimalpa y en otras partes de la Ciudad de México hacen la representación de la crucifixión. En todo, hermano, en todo el año nosotros podemos ver imágenes del Señor Jesucristo, bueno, entre comillas, ¿no? No sabemos si era así o no, pero bueno, representan al Señor Jesucristo. Podemos ver también cómo personas llevan cruces como collar, ¿no es cierto? Llevan cruces como estampados, llevan cruces como pulseras, y entonces, hermanos, todo este movimiento acerca de Jesucristo, hermanos, se empieza a mover por todo el mundo. Pero, hermanos, yo quiero hacer la pregunta, ¿realmente saben esas personas lo que están conmemorando? ¿Realmente saben lo que están viendo, hermanos? ¿Realmente saben ellos el significado de la cruz de Cristo, hermanos? Porque, hermanos, en nuestro país, México, se vive con mucha religiosidad, ¿no es cierto? La mayoría de los mexicanos, hermanos, asisten a una iglesia católica. De acuerdo a información del INEGI, el 77% de los mexicanos son católicos. El 77%, hermanos. Es mucho. Y obviamente también estamos nosotros, los que profesamos ser cristianos, ¿no es cierto? Pero, ¿cuál es la realidad? Muy pocos saben lo que significa la cruz de Cristo. Y me atrevo a decir, hermanos, que dentro del círculo cristiano, muy pocos sabemos lo que significa la cruz de Cristo. Quiero preguntarte a ti, hermano, como estudioso de la palabra de Dios, como estudioso de las Escrituras, ¿tú sabes qué significa la cruz de Cristo? Si yo te pregunto, hermano, ¿qué significa la cruz de Cristo? ¿Tú podrías explicármelo de una manera clara, sencilla? Porque, hermano, esta es la realidad. Tenemos que saber este tema porque nosotros predicamos esto, ¿no es cierto? Y vean, hermanos, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, él dijo estas palabras. Acompáñame a Gálatas 6, versículo 14. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Vean lo que dice el apóstol Pablo. Gálatas 6, versículo 14. Gálatas 6, versículo 14, dice el apóstol Pablo, pero lejos esté de mí gloriarme, escucha, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué se está refiriendo Pablo al decir que él mejor se gloría en la cruz de nuestro Señor Jesucristo? ¿A qué se está refiriendo Pablo? ¿Qué quiere decir cuando él dijo, yo me glorío en la cruz de Cristo? Bueno, hermanos, este estudio, esta predicación es de eso. Vamos a profundizar más este tema, porque, hermanos, el tema de la cruz de Cristo no es un tema secundario. No es un tema que tenemos que dejar pasar y ya. No. El tema de la cruz de Cristo, hermanos, es un tema de doctrina bíblica, primario, importante. Es un punto, hermanos, que todos nosotros tenemos que saber y tenemos que estar bien cimentados en esta realidad. Porque, hermanos, esta semana celebramos y escuchamos de Cristo, pero tenemos que saber qué implica lo que hizo Cristo, ¿no es cierto? ¿Qué implica el mensaje de la cruz de Cristo? Así que, hermanos, vamos a profundizar en este tema, ¿ok? Ahora, hermanos, ¿saben algo importante? Dios no hace nada sin un propósito. Tiene que quedar eso muy claro. Dios no hace nada sin un propósito. Todo lo que hace Dios, lo hace por algo. ¿Ok, hermanos? Dios es soberano, Dios gobierna todas las cosas, pero cuando Él hace las cosas, Él las hace por algo. Así que, hermano, tú nunca cuestiones lo que pasa en tu vida. Tú nunca cuestiones de por qué sí pasó, por qué no pasó, porque Dios no tiene casualidades. Dios no tiene accidentes. Todo lo que pasa en nuestra vida, hermanos, es por un propósito. Y Pablo sabía eso. Por eso Pablo escribió en Romanos, vean, Romanos 8:28, un pasaje muy conocido por nosotros. Pablo escribe en Romanos
8:28. Vean lo que dice Romanos 8:28. Dice Pablo, este pasaje lo conocemos todos nosotros. Dice Pablo, Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, escucha, conforme a los que conforme a su propósito son llamados. Vean, hermanos, todos los hijos de Dios tienen ¿qué? Un propósito y un llamado. Todos. Y todas las personas también, porque Dios es soberano. Todos nosotros tenemos un propósito y un llamado. Pero yo quiero preguntarte, hermanos, si Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, que nosotros, los que amamos a Dios, tenemos un llamado, yo quiero preguntar, hermanos, ¿desde cuándo tenemos este llamado? ¿Desde cuándo Dios te llama? Porque Pablo está diciendo que tenemos un llamado, ¿no es cierto? Bueno, ¿desde cuándo tú tienes este llamado? Ve lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Ahí está la respuesta. ¿Desde cuándo tenemos este llamado? 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Dice la palabra del Señor, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Y escucha, antes de los tiempos de los siglos. Vean, hermanos, Dios, el Señor Jesucristo, nos salvó y nos llamó, ¿cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. O sea, esto quiere decir, hermanos, que Dios nos llamó antes de la creación, antes de la fundación del mundo, hermanos, antes de que todo el universo existiera. Escucha, Dios ya te tenía en su mente. Dios ya te pensaba. Quiero que pienses en esto, hermanos. Quiero que pienses que el Dios omnisciente, el Dios que conoce todas las cosas, el Dios soberano, el Dios poderoso, pensaba en llamarte desde antes de la creación del mundo. Esto es algo glorioso, hermanos. Todavía no existía nada, todavía no existías y Dios ya pensaba en ti. Dios ya te tenía en sus planes. Y hermanos, si hoy nosotros tenemos un llamamiento, es porque Dios tiene un propósito para ti. Si nosotros tenemos un llamamiento, es porque nosotros tenemos un propósito que Dios ya estableció. Quiero preguntarte, esto me lleva a la pregunta, si tenemos un llamamiento y un propósito, entonces, ¿cuál es el propósito que Dios tiene para ti? ¿Tú te has hecho esa pregunta? ¿Por qué nací? Pero si pienso más allá, ¿por qué Dios me llamó? ¿Cuál es ese propósito por el cual Dios me llamó? Porque, hermanos, dice la Escritura que Él nos llamó desde antes de los tiempos, ¿no? O sea, desde antes de la creación. Bueno, ¿cuál era su plan? ¿Por qué me llamó a mí desde antes de la creación? ¿Sabes para qué, hermano? Dios nos llamó a todos nosotros como cristianos, como hijos suyos. Él nos llamó con el propósito de revelarnos su gracia y de revelarnos todo su amor por medio del Señor Jesucristo. Para eso fuimos llamados, para que Él nos diera de su gracia, nos diera de su amor por medio del Señor Jesucristo. Ve lo que dice Juan 1:17. Juan capítulo 1, el apóstol Juan, el Evangelio de Juan, Juan capítulo 1, versículo 17. Dice Juan capítulo 1, versículo 17, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Escucha, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Nota, hermano, que sin Jesucristo, la gracia no se hubiera presentado a nosotros, la gracia no se hubiera presentado a nuestras vidas. El regalo de salvación, hermanos,
no la tuviéramos porque nosotros no somos merecedores de ese regalo de salvación. Pero gracias a ¿quién? A Cristo, es que esta gracia ahora es ¿de quién? De nosotros. Gracias a Cristo, hermanos, esta gracia fue que revelada a aquellos a los cuales Dios llamó desde antes de la fundación del mundo. Para eso te llamó Dios. Tu propósito era conocer la gracia salvadora por medio del Señor Jesucristo. Pero hermanos, no solamente la gracia, sino ve lo que dice Romanos 5:5. Romanos capítulo 5, versículo 5. Romanos 5, 5. Dice Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo 5, dice así: y la esperanza no avergüenza, escucha, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nota, hermano, el Señor Jesucristo no solamente nos dio de su gracia, sino que también derramó ¿qué? Su amor. Él derramó su amor en nosotros. Él derramó ese amor inmenso en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y por eso, hermanos, como ese amor es un amor inmenso, dice Pablo allí en Efesios 3, versículo 18, yo se los leo, Efesios 3, 18, dice: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y escucha, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seas llenos de la plenitud de Dios. Vean, hermanos, el amor de Dios, dice el texto, excede a todo conocimiento. O sea, el amor de Dios que tiene para con nosotros es un amor grande, inmenso, que excede todo y, por supuesto, incondicional. Es incondicional. Ese es tu propósito. Tu propósito es conocer la gracia y conocer este amor que excede todo conocimiento por medio del Señor Jesucristo. Para eso Él te llamó. Para eso tú fuiste elegido. Para eso tú eres ahora un seguidor del Señor Jesucristo. Para que tú puedas experimentar todo el amor de Dios. Esto es algo hermoso para nosotros, hermano. Cuando tú empiezas a meditar en estas verdades, tu corazón tiene que estar alegre. Tu corazón tiene que decir: Señor, gracias, porque yo no merezco esto, pero tú me pensabas desde antes de la fundación del mundo. Yo soy un pecador, yo soy un mentiroso, yo soy un ladrón, yo soy un alcohólico, yo soy un adúltero, yo soy un fornicario, pero Señor, tu gracia y tu amor ahora llenan mi corazón. Y le damos gracias a Dios por eso, hermanos, porque esta es la realidad. Todo lo que hace Dios, hermanos, Él lo hace por amor. Por amor a nosotros, por amor a sus hijos. Entonces quiero que te des cuenta, hermanos, en pocas palabras, los que Dios llama, no hay nada que detenga ese llamamiento, porque Él nos ha dado su gracia y su amor. Recuerda, Dios te ha llamado y nadie puede detener ese llamado, porque el amor de Dios, hermanos, por nosotros es inmenso. Cuando nosotros, hermanos, pensamos en la cruz del Calvario, o cuando las personas piensan en la cruz de Cristo, muchas personas simplemente se dejan llevar por sus sentimientos, y a veces son sentimientos carnales. Y eso, justamente eso le pasó a Pedro el apóstol. ¿Recuerdan cuando Pedro le dijo: Señor, no vayas a la cruz, quédate con nosotros, no mueras? ¿No es cierto? El Señor les enseñaba acerca de la cruz y Pedro decía: no, por favor, si te tenemos aquí presente en la tierra, ¿por qué te vas a ir? ¿Por qué vas a morir? ¿No es cierto? ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? Apártate de mí, Satanás. Pedro se dejaba llevar por sus emociones, por sus sentimientos, y no veía lo glorioso que era la cruz. Y por eso el Señor Jesucristo le tuvo que decir esas palabras fuertes: apártate de mí, Satanás.
Y esas palabras, hermanos, mostraban el propósito de la venida del Señor Jesucristo. ¿Cuál era su propósito? Morir, dar su vida, ¿no es cierto? Porque esta es la realidad, hermanos. Si ese acontecimiento nunca hubiera pasado, si el propósito del Padre no se hubiera cumplido, si el Señor Jesucristo no hubiera muerto en esa cruz, la humanidad total estaría perdida. Estaría perdida. Nosotros estaríamos perdidos si Jesucristo no hubiera muerto en esa cruz. Yo quiero que veas, hermanos, que es necesario entender lo que significa la cruz de Cristo. Porque la cruz de Cristo, hermanos, dio un cambio total a todo. Un cambio total a todo. Porque, hermanos, cuando pensamos en la cruz de Cristo podemos ver, hermanos, que Cristo en esa cruz cambió la muerte. ¿Por qué? Por vida. ¿No es cierto? Cambió la maldición por bendición. En la cruz, hermanos, en ese momento cambió absolutamente todo. Dios tenía el propósito, hermanos, de que Él viviera en esta tierra, que Él fuera crucificado y por supuesto que Él resucitara. ¿Por qué? Porque ese era el propósito. Él tenía que vivir, morir y resucitar para cambiar absolutamente todo, para cambiar todo en lo terrenal y en lo espiritual. Y ahora nosotros somos bendecidos gracias a eso y le damos gracias a Dios por lo que hizo en esa cruz, hermano. Porque Él cambió absolutamente todo y las cosas ya no son iguales. Ahora, hermanos, nosotros podemos llegar a una salvación. Ahora nosotros podemos llegar a una vida eterna. Ahora tú puedes disfrutar de bendiciones, hermanos, espirituales y terrenales. ¿Tienes un problema? Puedes acercarte a Cristo. ¿Tienes un dolor? Puedes acercarte a Cristo. Y Él puede curar esas heridas, hermanos. Él puede limpiar esas angustias. Él puede, hermanos, darte lo que quieras. ¿Sabes por qué? Porque Él murió en la cruz. Porque Él murió en la cruz. Y gracias a eso nosotros tenemos bendiciones sumamente grandes. Pero entonces, hermanos, ¿qué quiso decir Pablo cuando dijo en Gálatas? Vean, acompáñenme otra vez a Gálatas 6:14. ¿Qué quiso decir Pablo cuando dijo en Gálatas 6, versículo 14? Dice Pablo: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En pocas palabras, lo que está aquí diciendo Pablo es: me glorío en la cruz de Cristo. ¿Qué quiso decir Pablo con estas palabras? Que él se gloriaba en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, hermano, esta palabra de gloriarme en griego es kauchomai, que kauchomai, hermanos, se traduce como enorgullecerse. Esa es la idea. Me enorgullezco en el sentido, hermanos, de sentirme orgulloso de algo. ¿Ok? Yo me siento orgulloso de algo. Esa es la idea de esta palabra, ¿ok? En este caso, hermanos, ¿qué quiere decir cuando Pablo dice que se sentía orgulloso de la cruz de Cristo? ¿A qué se está refiriendo cuando él dice: yo tengo un orgullo y ese orgullo es la cruz de Cristo? ¿Sabes algo, hermanos? La cruz, la frase la cruz, es una expresión, hermanos, que se usa de muchas maneras y en muchos sentidos en la Biblia. Obviamente, dependiendo del contexto, es como se usa esa frase de la cruz. Porque fíjense, hermanos, la cruz algunas veces significa la cruz de madera. Simplemente la cruz de madera donde clavaron al Señor Jesucristo, donde le dieron muerte. En un contexto a veces significa eso. Por ejemplo, hermanos, ahí en Filipenses capítulo 2, versículo 8, vean lo que dice. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 8. Dice así la palabra de Dios: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hablando del Señor Jesucristo. Él se humilló a sí mismo, escucha, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz.
Pablo, hermanos, está mencionando esta cruz para referirse a una cruz de madera. Cristo se humilló, Cristo vivió en este mundo en obediencia, pero al final fue a donde? A morir en una cruz de madera. Es lo que está diciendo Pablo. Entonces vean, hermanos, en su contexto, Filipenses 2:8 se refiere a una cruz de madera. Pero esta no es la referencia de la cruz que Pablo está diciendo en Gálatas. Porque obviamente, hermanos, ¿tú crees que Pablo se iba a gloriar en una cruz de madera? ¿Tú crees que Pablo se iba a gloriar en el pedazo de madera? Entonces, Pablo no se está refiriendo a un trozo de madera. Pero también, hermanos, la cruz a veces significa las aflicciones o las pruebas que los creyentes en Cristo tienen que enfrentar por seguir a Cristo. Eso es lo que a veces significa la cruz. En este sentido, hermanos, el Señor Jesucristo lo aplicó ahí en Mateo 10, versículo 38. Vean lo que dice. Mateo 10, versículo 38. Mateo 10, versículo 38. Dice Mateo 10, versículo 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Cuando el Señor Jesucristo menciona la cruz, simplemente Él está dando una referencia a las aflicciones, a las pruebas, a las luchas por seguirlo a Él, ¿no es cierto? Pero hermanos, este no es el sentido que Pablo tenía en Gálatas para referirse que Él se gloriaba en la cruz. No. Entonces, hermanos, podemos ver que Pablo no se estaba refiriendo al trozo de madera, Pablo no se estaba refiriendo a las pruebas, no se estaba refiriendo a las aflicciones, sino, hermanos, también hay un tercer punto, para referirnos a la cruz, donde en algunos textos la cruz de Cristo se refiere a la doctrina que nos enseña que Cristo murió por sus hijos en la cruz, siendo Él el sacrificio expiatorio a favor de los suyos. Y es justo ese, hermanos, el sentido que Pablo le quiere dar a esa palabra en Gálatas. Porque, hermanos, cuando Pablo dice que él se gloriaba, que él se sentía orgulloso en la cruz, él estaba pensando en este significado, hermanos. Él estaba, hermanos, declarando un énfasis en que él no confiaba en nadie, sino solamente en Jesucristo crucificado para el perdón de sus pecados. Porque esta es una realidad, hermanos. Otras personas pueden buscar sus beneficios ¿en dónde? Quizás en cosas materiales, ¿no es cierto? Muchas personas pueden buscar este beneficio de la salvación quizás en ellos mismos. Quizás hay otras personas que confían en otras personas y ellos quieren buscar ahí su paz y quieren buscar ahí su perdón. Pero Pablo, ¿qué decía? Pablo decidió, hermanos, descansar y fundar su esperanza y gloriarse en nada que no fuera ¿qué? La cruz de Cristo. En nada que no fuera el sacrificio que hizo Cristo por él. Ahí es donde Pablo se gloriaba, en el hecho de que Cristo dio su vida por él. Yo quiero preguntarte, hermanos, ¿tú dónde te glorías? ¿Tú dónde te enorgulleces? ¿Dónde pones tu confianza? ¿Dónde está tu orgullo? ¿En tus metas personales? ¿En tus logros? ¿En tu trabajo? ¿En tus estudios? ¿En tu familia? ¿Porque tienes un gran cónyuge o porque tienes unos grandes hijos? ¿Dónde te glorías, hermano? ¿Dónde está tu orgullo? Y tenemos que reflexionar en esto, hermano. Yo espero que tú te gloríes en la cruz de Cristo. Yo espero que tú te gloríes en el sacrificio que hizo Cristo por ti. Que donde tengas algo donde enorgullecerte, sea eso. Sea lo que Cristo hizo por ti. Porque, hermanos, la frase la cruz que vemos aquí en Gálatas 6:14 y en otros pasajes, simplemente significa Cristo crucificado siendo el único Salvador. Eso es lo que significa la cruz de Cristo en Gálatas 6:14. Cristo crucificado siendo el único Salvador.
Por eso Pablo escribió, vean, en 1 Corintios 1:18. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18. Dice Pablo, 1 Corintios 1, 18 dice, porque la palabra de la cruz, o sea, la palabra de Cristo crucificado, que es el único Salvador, la palabra de nuestro Salvador, dice Pablo, es que es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Vean, hermanos, para la gente de allá afuera es una locura ver a Cristo crucificado. Es una locura ver a este Salvador. Para ellos es una locura, pero para nosotros no lo es. Para nosotros la cruz de Cristo, hermanos, es el regalo más grande que podemos experimentar en toda nuestra vida. Eso es para nosotros. Porque, hermanos, en la cruz de Cristo nosotros vemos claramente reflejado, como dice Pablo, el poder de Dios en nuestra vida, ¿no es cierto? Porque, hermanos, gracias a la cruz de Cristo nuestras vidas fueron transformadas. Nosotros pasamos de muerte a vida, ¿no es cierto? Nosotros pasamos de tener un corazón de piedra a tener ahora un corazón de carne. Nosotros pasamos de las tinieblas a la luz. Y por eso Pablo, hermanos, decía estas palabras, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque, hermanos, Pablo simplemente está diciendo, yo me glorío, yo me enorgullezco solamente en Cristo crucificado, mi Salvador, y nadie más. Pablo simplemente está diciendo, mi gran gozo es Cristo crucificado, mi deleite, mi paz, mi esperanza, mi confianza, mi fundamento, todo lo que yo pueda experimentar, mi arca, mi refugio, mi alimento, mi medicina, todo lo que hay en mi vida, simplemente es Cristo crucificado. Hermano, yo quiero preguntarte, ¿qué es Cristo crucificado para ti? Para Pablo lo era todo. Para Pablo era su orgullo. Yo solamente pienso en los padres cuando sus hijos van creciendo y empiezan a lograr cosas. Y ese padre o madre dice, ellos son mis hijos, ella es mi hija, él es mi hijo. Y sienten orgullo por lo que sus hijos hicieron. Yo solamente pienso en eso y lo transporto a las palabras de Pablo, y ese sentimiento mismo lo tenía Pablo. Él decía, Él es mi Dios, Él es mi Salvador. Yo me enorgullezco en la cruz de Cristo. Mi esperanza, mi refugio, mi gozo, mi deleite, todo está solamente en Cristo. Hermano, ¿qué es Cristo crucificado para ti? ¿O solamente lo ves como una persona, hermanos, que fue clavada en un madero y ya? Y sí, es cierto, yo trato de acordarme cada domingo de Él por la mañana y vengo y me congrego. ¿Qué es Cristo para ti, hermano? Para Pablo era toda su vida. Era toda su vida. Para Pablo, hermanos, era toda su esperanza, era toda su ayuda. Para Pablo era todo en el sentido más amplio de la palabra. Yo espero, hermanos, que Jesucristo crucificado también sea todo para ti. Realmente ese es mi anhelo, hermanos. Porque hay una realidad, es muy fácil ser religioso, ¿no es cierto? Es muy fácil aparentar algo externamente. Es muy fácil, hermanos, venir aquí a la iglesia, cantar alabanzas, escuchar prédicas, sentirte bien. Es muy fácil. Pero a veces la realidad, hermanos, es que ni siquiera pensamos en la cruz de Cristo. Ni siquiera pensamos en el Cristo crucificado. Jamás reflexionamos en lo que Él hizo por nosotros. Y muchas veces, hermanos, ni siquiera venimos a la Santa Cena. Porque no nos importa el Cristo crucificado. Porque no nos interesa la cruz de Cristo. Y como no me interesa la cruz de Cristo, yo no hago las cosas de Cristo.
y simplemente decimos, sí, cierto, yo soy seguidor de Cristo, yo practico lo que dice, yo voy a la iglesia cada domingo, yo tengo un ministerio. Pero hermanos, eso no te hace un verdadero cristiano. Eso no te hace un verdadero seguidor. El verdadero cristiano, hermanos, escucha, se gloria, se enorgullece únicamente en la cruz de Cristo. Y cuando tú te enorgulleces en la cruz de Cristo, es porque tú amas a Cristo. Y si tú amas a Cristo, dice las Escrituras, el que me ama, guardará mis mandamientos. Pero todo, hermanos, todo empieza por un punto, por gloriarte en la cruz de Cristo. No en lo que tú puedas hacer, hermanos, no en tus propias fuerzas. Porque recuerda esto, y es muy importante, hermanos, ninguna de nuestras obras nos va a salvar. Ninguna de nuestras obras son buenas para Dios. Todo lo que nosotros hagamos humanamente hablando, hermanos, dice las Escrituras que son trapos de inmundicia para Dios, ¿no es cierto? Yo solamente quiero que imagines esto. Imagínalo, hermano. Tú en este momento, ahorita, llegas al trono de Dios, porque tú ya estás en el día del juicio final. Imagina esa escena en tu vida, hermanos. Dios está delante de ti. Tú ahora estás mirando al Dios glorioso, santo. Tú estás mirando al Dios que tiene una santidad pura. Y entonces ahora tú te presentas con Él con tus obras. Ahora tú te presentas con Él con lo que has hecho en esta semana. Siendo sinceros, hermanos, si tú estuvieras ahorita delante de la presencia de Dios, ¿serías tú aceptado gracias a tus obras? ¿Serías aceptado gracias a lo que hiciste? ¿Serías aceptado porque te portaste bien con tus padres? ¿Serías aceptado porque hiciste buenas obras? ¿Serías aceptado porque viniste a la iglesia? ¿Serías aceptado porque ayudaste a los demás? ¿Serías aceptado porque tu esposo amas a tu esposa como Cristo a la iglesia? ¿O tu esposa serías aceptada porque tú te sometes a tu marido como ayuda idónea? ¿O serías aceptado porque ya tomaste la Santa Cena? Yo lo dudo mucho, hermano. Poniéndome yo primero, hermanos, yo jamás me acercaría a Dios y diría, Señor, estas son mis obras, porque yo sé que Dios no aceptaría mis obras, porque mis obras son inmundas. Su santidad es tan gloriosa que mis pecados, hermanos, en ese momento serían expuestos en su totalidad. ¿Cuál sería la única manera en que Dios me aceptara, hermanos? ¿Cuál es la única manera en que Dios me puede aceptar? ¿Sabes? La cruz de Cristo. La cruz de Cristo, hermanos. Gracias a la obra y redención de Cristo, gracias a eso es que Dios me puede aceptar. Es que Dios te puede aceptar a ti. Porque tus buenas obras no valen nada delante de Dios. Las únicas obras que valen son las de Cristo. Por eso Pablo dijo, pero lejos esté de mí que gloriarme. O sea, Pablo está diciendo, lejos esté de mí ponerme yo primero. Lejos esté de mí poner yo primero mis obras. Lejos esté de mí yo quererme justificar con mis propias acciones. Lejos esté de mí, dice Pablo, ¿no es cierto? Porque, hermanos, la vida de Pablo, cuando nosotros analizamos a Pablo, nosotros podíamos ver que Pablo era un religioso, ¿no es cierto? Él vivía una vida en su religiosidad, porque, hermanos, él era celoso de sus creencias. Y él fue tan celoso de sus creencias que él buscaba matar a los cristianos, ¿no es cierto? Pero, hermanos, cuando nosotros vemos a Pablo, nosotros podemos ver que la cruz de Cristo ofendía a Pablo. Él no amaba la cruz de Cristo. Él veía la cruz de Cristo y había un celo pecaminoso. Y la pregunta que quiero hacerles, hermanos, es, ¿cómo es posible que alguien que odiaba la cruz, cómo es posible que ahora se pueda gloriar, se pueda enorgullecer en esa cruz? ¿Cómo es posible, hermano? ¿Cómo es posible que alguien que odiaba hasta la muerte la cruz,
ahora la ame hasta con toda su vida. ¿Sabes por qué lo hacía Pablo, hermanos? ¿Sabes por qué Pablo pudo hacer eso? Porque ahora, hermanos, Pablo ya no pensaba en lo que él había hecho o sufrido. Él ya no pensaba en su bondad, él ya no pensaba en su justicia. Él ahora veía su miseria, él ahora veía su pecado y solo pensaba en quién, en Cristo y en lo que Cristo había hecho por él. Y cuando, hermanos, cuando nosotros pensamos en lo que hizo Cristo por nosotros, cuando nosotros entendemos todas las implicaciones, hermanos, sobre la obra de la cruz, entonces ahora nosotros sí podemos hablar de la muerte y de la resurrección del Señor Jesucristo. Ahora nosotros podemos hablar de la justicia de Cristo, de la expiación de Cristo, de la sangre de Cristo, de la obra consumada de Cristo, etc. Porque ahora, hermanos, nosotros vemos nuestra condición pecaminosa. Y ahora, como dice Pablo, lejos está de mí el gloriarme, porque yo soy un pecador, yo soy un vil pecador, pero ahora yo veo al gran Salvador y ahora yo me glorío en eso. Esto es lo que implica la cruz de Cristo, hermanos. Por eso es importante que nosotros la entendamos. Nosotros tenemos que entender, hermanos, la realidad de la cruz. Los incrédulos, ¿qué van a decir? Ahí está un hombre clavado en una cruz de madera. Y como está ahí clavado, no me puede salvar. Eso dice la gente, ¿no es cierto? Pero, hermanos, ellos lo dicen porque ellos no conocen las implicaciones de la cruz. No la conocen. Hoy tú ves a la iglesia, a la gente subiendo a la iglesia de acá arriba, ¿no? De San Pedro. Y ahí van todos como borreguitos, viendo lo que pasó y viendo todo el show y viendo todo el teatro. Pero ellos no saben lo que se está predicando, hermanos. Ellos no saben lo que se está enseñando con esa representación. Ellos no saben lo que Cristo hizo por los suyos. Ellos no conocen, hermanos, el verdadero significado de la cruz de Cristo. Ellos simplemente son cabritos que están saltando por todos lados sin tener a dónde ir. Porque ellos no conocen las implicaciones de la cruz de Cristo. Es cierto, hermanos, Dios es soberano en la salvación, ¿no es cierto? Pero yo quiero preguntarte, ¿tú por qué caíste a los pies de Cristo? Yo quiero preguntarte, hermanos, ¿por qué tú llegaste ahora a ser cristiano? ¿Por qué ahora te rindes a los pies de Cristo? ¿Por ser el mejor de tu familia? ¿Por ser el mejor vecino? ¿Por tener una cara bonita? No, hermanos. Tú ahora eres cristiano gracias a ¿quién? A Cristo. Tú ahora eres cristiano, hermanos, porque Dios ahora hizo que tú veas tu miseria y hizo también que tú vieras la necesidad de un Salvador. Por eso ahora tú eres cristiano. Por eso ahora tú te acercas a Él. Y hermanos, Pablo sabía esta realidad. Pablo sabía que la única forma de llegar a la salvación era por medio de Cristo crucificado, era por medio de la cruz de Cristo. Porque sabía él que él era miserable, que él no tenía nada, que él no podía ofrecer nada. Pero ahora que vio a Cristo, ahora que vio la salvación, dijo, me glorío en eso. Mi más grande orgullo es eso. Por eso, hermanos, cuando tú ves la vida de Pablo, a él le gustaba mucho predicar este tema. Pablo siempre estaba predicando. Él era un hombre que iba de un lugar a otro, ¿no es cierto? Él era un hombre que siempre buscaba, hermanos, dar este mensaje. Y él siempre decía, Jesucristo te ama y ha muerto por tus pecados. Ve a la cruz de Cristo. Por ejemplo, 1 Corintios 15:3, ve lo que dice. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Dice Pablo, 1 Corintios 15, versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Escucha, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Vean, Pablo enseñaba lo que él recibió. ¿Y qué enseñaba? La cruz de Cristo. Otro pasaje, 1 Corintios 2:2, ahí mismo, pero capítulos atrás. 1 Corintios capítulo 2,
versículo 2, vean lo que dice. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 2. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino que a Jesucristo y a ¿qué? Crucificado. Vean, este era el propósito de Pablo para la iglesia de Corintios. No saber nada más que a Jesucristo crucificado. La cruz de Cristo. Hermanos, Pablo era un fariseo que perseguía a los cristianos. Pero él fue limpiado por la sangre de Cristo y gracias a eso, ahora él ya no puede callar estas grandes verdades. Quiero que notes, hermanos, Pablo nunca se cansaba de predicar la cruz de Cristo. Él nunca se cansaba de predicar esta historia. ¿Por qué? Porque ese era su orgullo. Él se gloriaba en ese mensaje. Él se gloriaba en ese hecho. Yo quiero preguntarte, hermanos, ¿el mensaje de la cruz de Cristo es tan glorioso para ti que tú lo predicas igual que Pablo lo predicaba? El mensaje de la cruz, hermanos, es tan glorioso para ti que te enorgullece tanto que tú quieres ahora predicarlo. Hermano, tú tienes que compartir tu fe. Porque tú tienes que estar consciente que la gente no se va a salvar de nada si no se gloria en la cruz de Cristo. Si no cree en el único Salvador, que es el Señor Jesucristo. No hay más, hermanos. La gente de allá afuera no se va a salvar. Tu familiar más querido no se va a salvar. Tú tienes que tener esta pasión como la de Pablo para compartir ese mensaje glorioso. Pero primero tienes que gloriarte, tienes que sentirte orgulloso de lo que hizo Cristo por ti. Porque, hermanos, ¿recuerdan qué dice el pasaje? No hay otro nombre debajo de los cielos para poder ser salvos. No hay otro nombre. Ese es el único mensaje, ese es el único nombre en el cual nosotros podemos llegar a la salvación. Ahora, hermanos, nosotros sabemos que Dios en Cristo cumplió un propósito, ¿no es cierto? Él cumplió la ley y Él abolió la ley. Eso pasó en Cristo, ¿no es cierto? Pero también nosotros podemos entender, hermanos, que el Evangelio tiene poder. Porque habla acerca de la cruz de Cristo. Habla acerca del hombre que fue crucificado. Y por eso Pablo, ¿no es cierto? Juan dice, consumado es, ¿no es cierto? Relata que el Señor Jesucristo cuando fue crucificado, Él dijo, consumado es. O sea, la obra ya había terminado. ¿Y ahora qué hizo? Él bendijo con toda bendición espiritual. Su amor, hermanos, fue derramado abundantemente en nosotros y ahora nosotros, hermanos, somos lo más preciado para Dios. Nosotros somos su esposa, la niña de sus ojos y Él, hermanos, ahora nos da corazones puros, santos, sin mancha para llegar a Él. ¿Gracias a qué? A la cruz. Gracias a lo que se cumplió en esa cruz. Gracias al propósito de Dios para con los suyos, para con su iglesia, hermanos. Ese era el propósito de Dios para la cruz, hermanos. Que un propósito que al final nos bendice a nosotros, ¿no es cierto? Y Pablo predicaba eso. Pablo predicaba a Jesucristo crucificado y después a Jesucristo resucitado. Él amaba ese mensaje, hermanos, y él decía, vean, ahí, 1 Corintios 1:18, más atrás, 1 Corintios 1:18, ya lo leemos, pero vean, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Nosotros estamos en un dilema como cristianos. Nosotros como cristianos predicamos lo que es locura para el mundo. Porque nosotros como cristianos, ¿qué predicamos? El pecado, ¿no es cierto? Nosotros predicamos del pecado. Nosotros predicamos del arrepentimiento. Nosotros predicamos del sacrificio. Nosotros predicamos de la santidad. Y a veces, hermanos, por desgracia nos gana nuestro pecado. Y nosotros tratamos de acomodar ese mensaje para ser aceptados por ellos. Para que ya no me llamen loco porque siento bien feo. Voy a acomodar ese mensaje para que ellos puedan aceptar ese mensaje. Y entonces nosotros dentro de nuestras iglesias queremos que suene la música como la del mundo. Queremos dentro de las iglesias grandes conciertos de alabanza para que
seamos como los del mundo. Queremos predicaciones, que estas predicaciones tengan un mensaje, pero un mensaje que sea como el del mundo, que tenga un énfasis donde Cristo va a mejorar toda mi vida, donde Cristo me va a dar una vida de color de rosas. Esa es la realidad. Nosotros queremos riquezas. Nosotros queremos los juguetes como el mundo tiene sus juguetes. Y al final, hermanos, podemos ver que no hay tanta diferencia entre la iglesia y el mundo, porque nos dejamos llevar por nuestra carnalidad, nos dejamos llevar por nuestros deseos pecaminosos. Pero la realidad, hermanos, es que cuando nosotros queremos parecer al mundo y cuando nosotros nos estamos formando igual que el mundo, algo no cuadra. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué no cuadra, hermano? Salud. Porque la mayoría de la gente rica, poderosa y religiosa no seguían a Cristo cuando estaba en esta tierra. Nosotros queremos ser igual que el mundo y queremos ser ricos, influyentes, poderosos, religiosos. Pero ese tipo de persona no seguía a Cristo. Tú te quieres convertir como alguien que no seguía a Cristo. Por eso dijo Pablo ahí mismo, vean, en 1 Corintios 1:26, más abajo, versículo 26, ahí mismo, 1 Corintios 1, versículo 26, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Se dan cuenta? Nosotros queremos ser los ricos, los poderosos, pero eso no cuadra con los planes de Dios. Eso no cuadra con el propósito de Dios. Y nosotros leemos este pasaje y decimos, qué raro. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios escoge lo más vil, hermano? ¿Por qué Dios escoge lo más menospreciado? ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Aquí está, el pasaje mismo lo dice, ¿no es cierto? ¿Por qué Dios escoge a lo más vil? Dice el texto, dice que sino que Él escogió lo necio del mundo, escucha, para avergonzar al sabio. Él escogió a lo débil para avergonzar al fuerte. ¿Por qué Dios escoge ese tipo de personas? Para avergonzar al fuerte, para avergonzar al sabio, para anular lo que no es, a fin de que ellos no se jacten, de que no se enorgullezcan, a fin de que ellos no se gloríen en sí mismos. Hoy en día nosotros queremos la aprobación de la sabiduría de allá afuera, ¿no es cierto? Nosotros queremos ser los fuertes, queremos las bendiciones mundanas, terrenales, queremos ser los más poderosos, queremos anular lo que es sin participar en ello. Esa es la realidad, hermanos. Pero tú tienes que estar consciente. Es mucho mejor gloriarse en el Señor Jesucristo. Es mucho mejor. Puedes tener riquezas, hermanos, sí. Puedes tener buena salud, sí. Dios en su gracia y su misericordia te puede dar cosas. Pero nada de eso va a llenar tu corazón, hermanos. Siempre vas a tener una soledad, siempre vas a tener una tristeza, una ansiedad, porque tú vas a querer anhelar más y más. Pero lo mejor que es, hermanos, lo mejor es gloriarte en la cruz de Cristo, enorgullecerte en lo que Cristo hizo por ti. Por eso, hermano, tú tienes que predicar lo que hizo Cristo en esa cruz. Aunque sea locura para los demás, hermanos, no importa, porque este evangelio no es locura para ti. Este evangelio es el mensaje más glorioso porque te trae a la salvación y es una gran bendición que tú tienes que expresar a los demás. Por eso dice, vean, Isaías 9:7, Isaías capítulo 9, versículo 7, dice, Isaías capítulo 9, versículo 7, el mensaje de la cruz trae una gran bendición y Isaías lo expresa grandemente, hermanos. Dice Isaías capítulo 9, versículo 7,
lo dilatado. Esta palabra de dilatado se traduce mejor como grande. Lo grande de su imperio y la paz, escucha, no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Vean, hermanos, este pasaje simplemente quiere decir que el propósito por el cual el Mesías, el Señor Jesucristo, vino era para establecer el imperio de la vida. Era para establecer el imperio de la paz, donde habría una paz sin límite, porque todo iba a ser perfecto como el Creador. Pero esto iba a pasar después de la cruz. Esto iba a pasar después de que Él fuera crucificado, después de que Él fuera resucitado. Esto iba a pasar, hermanos. Y era un reino, y llegaremos en algún momento a este reino glorioso, hermanos. A un reino eterno donde la paz, hermanos, nunca acabará, donde el amor de Dios siempre estará para los suyos, sin importar absolutamente nada. Dice Romanos 6:23, Romanos 6, versículo 23. Romanos 6, versículo 23, dice así las Escrituras: porque la paga del pecado es muerte, y escucha, mas la dádiva de Dios es que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vean otra vez, hermanos, el propósito por el cual el Señor Jesucristo vino y murió en esa cruz fue para establecer su reino eterno, es para darnos vida eterna, para establecer su imperio, conformando, por supuesto, dentro de su justicia y sus juicios. Porque esta es la realidad, hermanos. Cristo vino para cumplir la ley, ¿no es cierto? Dice las Escrituras que ni una jota ni una tilde pasarán sin que se cumpliese, porque Cristo vino a eso. Cristo vino a cumplir la ley de Dios. En otras palabras, hermanos, Él cumplió la ley, Él cumplió todas las normas, Él cumplió todos los mandamientos, Él cumplió todo por amor a ti. Porque Él quería salvarte. Él quería, hermanos, que tú tuvieras una vida eterna en Él. Para eso Él cumplió todas las cosas, porque Él te amaba, hermanos. Y por esta razón, tú ya eres justificado delante de Dios. Y ahora tú puedes disfrutar de este imperio de la paz que no tendrá límite. Y ahora tú puedes disfrutar de una vida eterna, gracias a lo que Cristo hizo en la cruz. Dice el escritor de Hebreos, vean, Hebreos 2:14. Y ya vamos a ir acabando, hermanos. Hebreos capítulo 2, versículo 14, vean lo que dice el autor de Hebreos. Dice Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, o sea, el Señor Jesucristo, también participó de lo mismo. Escucha, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Vean, hermanos, la cruz de Cristo debe de ser motivo de gozo para ti. Debe ser motivo de alegría para todo creyente, porque aquí fue donde se consumó todo. Aquí es donde todas las cosas pasaron en esta cruz, hermanos. Si realmente nosotros entendemos lo que sucedió en la cruz, eso, hermanos, no tendría que ser motivo de tristeza, no tendría que ser motivo de depresión, sino de ¿qué? De alegría, de júbilo, de gozo. Porque, hermanos, dice las Escrituras que nadie le quitó la vida a Él, ¿no es cierto? Sino que Él puso su vida. ¿Para qué? ¿Para qué puso su vida? Dice el autor, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, o sea, al diablo. Nadie le quitó su vida. Él puso su vida para destruir al diablo, para destruir a Satanás, para destruir a la muerte, hermanos. Esto es algo glorioso. Esto es lo que implica también la cruz de Cristo. Y nosotros ahora, hermanos, tenemos los beneficios de esa cruz. Esto es cierto, hermanos. Él no vino como, más bien, Él vino como un cordero, pero hay una realidad muy grande. Él ahora ya no va a venir como un cordero. Va a venir como ¿qué? Como un león rugiente, ¿no es cierto?
Porque Él ya resucitó. Él ahora va a venir para destruir este imperio de la muerte. Él ahora va a venir para acabar con sus enemigos en un futuro glorioso, hermanos. Él va a venir para acabar tanto por Satanás como los pecadores, aquellos que no se arrepienten de sus pecados. Solo imagínate esto, hermanos. Qué gran, terrible será el castigo del Todopoderoso. Porque dice las Escrituras, hermanos, que en el día del juicio la misma gente querrá que una montaña lo aplaste. Imagínate esto. Imagínate qué tan terrible será el juicio de este gran Dios, que la gente querrá que una montaña lo aplaste. Imagínate qué gran y qué terrible será este juicio, que la gente querrá esconderse debajo de una piedra porque no ve la salida. Imagínate, hermanos, qué gran y terrible será este juicio, que la gente no va a querer tener un rostro para no ver a Dios Santo cara a cara, para no ver a aquel que los va a enjuiciar, para no ver al Todopoderoso. Imagínate qué terrible será este juicio. Porque, hermanos, recuerda esto: con nuestros pecados no ofendemos a cualquier persona, ¿o sí? No estamos ofendiendo al presidente. ¿A quién estamos ofendiendo? Al Todopoderoso. Tú con tus pecados estás ofendiendo al 3 veces santo. Tú con tus pecados estás ofendiendo al que tiene el poder para castigarte en un tormento eterno. Piensa en eso, hermanos. No estás ofendiendo a cualquier persona. Estás ofendiendo al Dios Todopoderoso, al que te puede tomar así y echarte hacia el infierno sin ningún esfuerzo. A Él estás ofendiendo con tus pecados. Porque esta es una realidad que tienes que estar consciente. No importa que tú medites en la palabra de Dios. No importa que tú seas moralmente bueno. No importa que tú pongas tu salvación en otras cosas. No importa las abundantes justicias que tú haces. Si tú no te glorías en la cruz de Cristo, Él te va a aplastar con el poder de su ira. Él te va a aplastar. Él te va a destruir. Si tú no abandonas tu justicia, Él te va a aplastar. Hermanos, nosotros tenemos que entender que el infierno es real. Nosotros tenemos que entender que es inevitable para el hombre pecador alcanzar su salvación por sus propias fuerzas. Nosotros tenemos que entender que nosotros no vamos a encontrar esa salvación si me glorío en mí mismo. Por eso Pablo dijo: pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz del Señor Jesucristo. Porque él sabía que por sus propias fuerzas jamás iba a alcanzar la salvación. Y yo quiero preguntarte, hermanos, ¿por qué ahora tú puedes gloriarte en la cruz de Cristo? ¿Por qué puedes gloriarte en la cruz de Cristo? Porque tú entiendes que tus obras no pueden salvarte delante de Dios. Y otra vez, hermanos, únicamente el hombre que ha visto su miseria, únicamente ese hombre o esa mujer podrán acercarse a Cristo y al Cristo crucificado. Solamente a Él. Solamente ese tipo de personas que dice: soy un miserable, soy un pecador, no merezco nada. Solo ellos pueden ver la gloria de la cruz de Cristo, hermanos. Solo ellos pueden gloriarse en esta cruz bendita. Por eso dijo Pablo al final: por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. O sea, simplemente Pablo está diciendo: yo estoy muerto para la ley, pero vivo para Cristo. Yo vivo para Cristo. Mis obras no me van a salvar. Todo lo que yo haga, todo lo que practique en este mundo, para mí no es nada. Lo único es Cristo crucificado. Hermanos, esto es lo que nosotros tenemos que hacer. La salvación es solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo, ¿no es cierto? Ninguna de nuestras obras de salvación, hermanos, nos van a llevar a eso. Nada. No podemos experimentar la salvación por nuestras propias obras, hermanos. Así que
yo te invito a que tú te gloríes en la cruz de Cristo. Tú tienes que manifestar evidencias externas que al final, hermanos, hablan de tu amor a Cristo porque tú te glorías en Cristo. Tú tienes que decir como Pablo dijo, yo me glorío en la cruz de Cristo, por lo tanto el mundo para mí es sacrificio y yo para el mundo. O sea, el mundo a mí no me interesa, lo único que me interesa es Cristo y Cristo crucificado, porque ese mensaje es el único que me puede salvar. Y yo quiero preguntarte, y con esto acabo, hermanos, ¿cómo es tu relación con el mundo? ¿Qué anhela tu corazón? ¿Cuál es tu deseo más grande, hermanos? El de los pecadores, su deseo más grande es ser reconocido. O quizás el tuyo es el conocimiento, son tus estudios, son tus logros, etc. Hermano, yo quiero que tú comprendas que nosotros ahora tenemos una gran necesidad de gloriarnos en el Señor Jesucristo. No en nosotros mismos, sino solamente en Él. Porque, hermanos, recuerda, Él tuvo que morir para que después de su muerte, después de lo que pasó en esa cruz, hermanos, tú estuvieras completo en Él. Tú fueras el hombre o la mujer perfecta, justo, santo delante de Dios. Pero no por tus obras, sino por ¿quién? Por las obras de Cristo en la cruz. Y por supuesto, ahora tú puedes reinar juntamente con Él en un reino que jamás va a acabar. Y hermano, quiero que te des cuenta que todo esto implica la cruz de Cristo. Todo esto implica el pensar en lo que hizo Cristo por nosotros. En conclusión, hermanos, es importante que todo creyente conozca a Cristo. Es importante que todo creyente conozca a Cristo crucificado y a Cristo resucitado. Porque todo lo que sucedió después de esa cruz, hermanos, es para beneficio de nosotros, su iglesia. Pero eso también, hermanos, nos tenemos que gloriar en Él. Porque esa es la única manera, hermanos, en que podamos llegar a la salvación. No hay más. Solo la esperanza en Cristo, solo el gozo de Cristo, solo la paz de Cristo es lo que necesitamos para llegar a la salvación. Ahí tiene que estar tu más grande necesidad. Ahí tiene que estar tu más grande anhelo. La solución para todo, hermanos, literalmente lo digo, es Cristo. Probablemente tu solución, hermanos, no se va a resolver ahorita. Pero créeme que cuando estés en la gloria de Dios, todos tus problemas se van a acabar. Todas tus cosas se van a acabar. Y nosotros debemos de entregarnos a ese Cristo crucificado. Tenemos que dejar nuestro orgullo, tenemos que dejar de justificarnos de nuestros pecados, hermanos. Y ahora tenemos que acercarnos a Cristo. Tenemos que aprender de Pablo, hermanos. Tenemos que ser imitadores de Él, porque, hermanos, recuerda, nuestras obras más limpias no van a servir de nada para salvarnos, sino el gloriarnos en aquel que dio su vida por nosotros. Hay que voltear a la cruz, hermanos. Hay que ver sus obras. Hay que ver el sacrificio por nosotros. Porque solamente la salvación es por gracia, ¿no es cierto? Por medio de la fe, ¿en quién? En Cristo. No por obras para que nadie se gloríe. Así que, hermanos, si tú tienes algo en que gloriarte, gloríate en la cruz de Cristo. Porque solo Él te puede salvar. Amén. Oremos al Señor, hermanos.